Muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muy buenas noches. Qué rico café colombiano. Buenas noches para todos los hermanos en Cristo. Buenas noches, amigos en Cristo Jesús que están ahí conectados. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Saludos para todos. Reciban un saludo para todos los que están ahí conectados. Saludos a todos nuestros hermanos en Venezuela, en Costa Rica, en Chile, en Estados Unidos y donde quiera que nos estén viendo. Amén. Bendiciones también para la Casa Transformación en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Amén. Bendiciones para todos los que están ahí en esta noche. Necesitamos entender que Dios nos está hablando en esta noche y que tú estás conectado para recibir una palabra del Señor. Amén. Entonces, el propósito, amada iglesia, de este ministerio es, como siempre lo venimos diciendo en estos últimos 4 domingos, es extender el reino de Dios por todas partes sobre la casa. Amén. Entonces, el propósito de este ministerio es extender el reino de Dios por todas partes sobre la base de la unción del Espíritu Santo y la visión que proviene del corazón del Padre Jehová. Amén. Así que vamos en esta noche a estar dispuestos. Es un tiempo de restauración. Se lo estoy repitiendo. Dios nos está hablando. Lleva 4 domingos hablándonos y se lo reitero en esta noche. Es un tiempo, escúcheme, amada iglesia. Es un tiempo, amada iglesia. Es un tiempo de restauración sobre los hijos de Dios. Así que permita que esta palabra que va a ser soltada lo pueda usted introducir a un tiempo de revelación del reino de Dios sobre su vida. Amén. Esta palabra, como siempre, es una palabra que va a quedar en nuestro canal de YouTube y usted lo va a poder encontrar como Pastor Henry Ríos 276 y también en nuestra página de Facebook Transformación Internacional El León de la Tribu de Judá, Villavicencio, Colombia. Amén. Es muy importante para nosotros como ministerio que usted, amada iglesia, amado hermano que nos está viendo, le pueda dar un me gusta a nuestras páginas en el YouTube y en nuestra página de Facebook Live. Amén. Así que en esta noche seguiremos con la cuarta parte, escúcheme con atención, la cuarta parte de una serie de prédicas que tienen que ver con nuestra posición como hijos, para traer rompimiento a través del Espíritu Santo, amén, para traer rompimiento a través del Espíritu Santo, amén. Y para que esto suceda es muy importante que usted, mi querido hermano, que está ahí conectado. Esto es muy importante. Para que esto suceda, es muy importante que usted, mi querido hermano que me está escuchando en esta noche, tenga bien claro la visión de lo que Dios quiere en su vida. ¿Por qué? Porque esto te va a servir para todas las áreas de tu vida. Amén. Cuando tú tienes, amada iglesia, amado hermano que me estás escuchando, cuando tú tienes clara la visión, vas a tener una correcta revelación y ahí puedes implantar y establecer lo asignado desde el cielo para tu vida. Amén. Así que usted tiene que activarse en esta noche para recibir esta palabra. Amén. Entonces, recordemos que Dios siempre, debemos recordar esto, Dios siempre nos va a anticipar a nosotros sus hijos lo que Él va a hacer. Nada de lo que viene de Dios nos toma por sorpresa. Eso es algo que Dios lo ha dicho y lo ha establecido. Amén. Así que el título de esta prédica que va a ser soltada de este tiempo de asamblea que vamos a tener, este tiempo donde estamos conectados para recibir esta palabra, por decirlo así, estamos congregados para recibir esta palabra. El título es La visión que proviene del corazón del Padre, parte 4. Amén. Parte 4. Así que vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ir a Lucas. Es nuestro texto, el texto con el cual hemos empezado esta serie, que esta es la serie número 4. Empezamos con la palabra de Lucas 15, versos 20 y 22. Así que tomemos la palabra de Dios en Lucas 15, versos 20 al 22. Mire, escuche. Así dice la palabra de Dios. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar.
Luego de amor, de compasión, dice, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, escuche lo que dice el 22, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Y sandalias para sus pies. Amén. Y en esta noche me voy a enfocar en estas dos cosas y voy a predicar sobre estas dos cosas. Ya he predicado sobre la túnica y lo importante de la cobertura. Amén. Así que nos vamos a enfocar en esta noche para enseñar esta palabra de qué significa proféticamente el anillo y las sandalias, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Amén. Así que me impacta mucho el 22. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Entonces, la segunda cosa que Dios Padre pone en la mano del hijo pródigo es el anillo. ¿Por qué? Porque el anillo nos habla o nos está hablando de autoridad. El anillo nos habla de autoridad. Amén. Entonces, amada iglesia, debemos entender que aquí hay algo bien profundo. ¿Por qué? Porque en la época en la cual estaba el Señor Jesús sobre la tierra, las personas no tenían una firma como tal para los documentos. Ellos firmaban con un anillo o firmaban con un sello sus documentos, y normalmente ese sello estaba sobre un anillo. Y ese anillo era grande y tenía grabado una figura que identificaba a esa persona. Ese anillo era único y exclusivo. La persona, cuando hacía ciertos negocios o firmaba un documento, lo hacía con su anillo que representaba su aprobación y autoridad. Por eso le digo que en ciertos negocios, y ya más adelante usted va a saber por qué le digo que en ciertos negocios, porque no en todos los negocios se cerraba con un anillo o con el sello. Por eso le digo que en ciertos negocios firmaba un documento que lo hacía con su anillo que representaba su aprobación y su autoridad. Por ejemplo, cuando una persona daba por escrito una indicación a sus trabajadores o esclavos, ese documento iba sellado con un anillo. Ese documento iba sellado con un sello que estaba en el anillo de quien lo escribía. Amén. Eso quiere decir que el anillo refleja autoridad cuando se usa. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Eso refleja autoridad cuando se usa. Eso quiere decir que el anillo refleja autoridad cuando se usa. Entonces, una persona ¿puede tener un anillo y no usarlo? Claro que sí. Cuando una persona no usa su anillo, estoy hablando espiritualmente, cuando una persona no usa su anillo, literalmente no está utilizando su autoridad. Por ejemplo, una persona que dice que tiene autoridad para reprender principados, potestades, enfermedades, etcétera, 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 pero decide creerle más a un sistema que lo lleva a la duda, pues literalmente no está usando su autoridad. Técnicamente la autoridad, amada iglesia, es para usarse. Amén. Técnicamente la autoridad es para usarse. Entonces, el anillo es un símbolo de autoridad que sella o da autenticidad a un acuerdo o a un pacto. Por ejemplo, una persona casada tiene un anillo en su mano que refleja un acuerdo o un pacto que hizo frente a un altar. O sea, ese anillo representa autenticidad de su matrimonio. En otras palabras, espiritualmente, ese anillo representa que algo está ya hecho. Amén. Que algo ya está hecho. Amén. Pero lo interesante, amada iglesia, de esto es que también las tinieblas
copian este diseño celestial y lo tuercen. Por ejemplo, cuando una persona entra en una logia masónica, el primer regalo que le hacen es, en su tercer nivel, es un anillo. Amén. Y también la palabra de Dios nos enseña que las tinieblas usurpan los anillos. Escúcheme con atención. La palabra de Dios nos enseña que las tinieblas usurpan los anillos de autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque una de las características de Jezabel para obtener gobierno o autoridad es usurpar el anillo. Amén. En este caso, sabemos que Jezabel gobierna con el anillo del rey que era su esposo. Amén. En el libro de los Reyes nos damos cuenta que Jezabel redactaba cartas como si fuera el mismo rey quien las escribiera. Y hay una carta que es muy famosa que ella redacta o escribe y la envía al dueño de una villa que ella quería comprar. Todos conocen la historia, ¿cierto? ¿Y qué hace ella? Sella. ¿Qué hace ella? Sella con el sello del rey, aunque el rey no había escrito la carta. ¿Aunque qué? Aunque el rey no había escrito la carta. Entonces, una persona puede usar el anillo que Dios le dio para decretar cosas. Claro que sí. Una persona puede usar el anillo que Dios le dio para decretar cosas. Claro que sí. Por ejemplo, cuando nosotros como pueblo nos unimos a entrar en intercesión, por decirlo así, cuando entramos en intercesión, cuando nosotros como pueblo, le voy a dar un ejemplo, nosotros como pueblo nos unimos a entrar en intercesión, lo que estamos haciendo es decretar un hasta aquí o un ebenecer. Y para eso se usa el anillo de la autoridad o el anillo o la autoridad que representa ese anillo que Dios nos ha entregado o nos ha dado. Amén. No sé si están entendiendo lo que acabo de decir. Cuando tú estás en Cristo, estás en la autoridad. Tienes el anillo de autoridad y cuando nosotros como pueblo estamos en intercesión, no estamos orando para que Dios haga algo. Nosotros estamos haciendo un decreto y ese decreto lo estamos sellando con la autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, amada iglesia. Nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. No le vamos a remitir el trabajo que Dios nos dio para que Él lo haga, ¿cierto? Entonces, amada iglesia, esa autoridad es nuestra, es una jurisdicción que es entregada a nosotros. Amén. Es una jurisdicción que es entregada a nosotros. Esa autoridad es una jurisdicción que es entregada a nosotros. Amén. Otro ejemplo lo podemos ver en Génesis capítulo 41. Génesis 41 versos 42 y 43 dice así. Mire lo que dice la palabra y es muy interesante, por eso le voy a decir, esto es un ejemplo tremendo lo que está en Génesis capítulo 41 versículos 42 y 43. Escuche lo que dice el 42. Escuche, vea. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo ¿con qué? Con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió, atención, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. El 43 dice, después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Qué interesante este texto. Lo vistió, le puso un anillo. Qué interesante, ¿cierto?
Qué tremenda palabra. Entonces, ¿qué hizo el faraón, amada iglesia? Puso en la mano de José el anillo con su sello oficial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando hizo esto? ¿Qué pasa cuando hizo esto el faraón? ¿Qué pasó cuando hizo esto el faraón? Inmediatamente en la vida de José. ¿Qué pasó inmediatamente en la vida de José? Él recibió ¿qué? Autoridad. En ese momento, cuando inmediatamente Faraón le entrega el anillo, ese anillo que tenía un sello que representaba la autoridad del Faraón, la vida de José cambió. ¿Por qué? Porque la vida de José recibió en ese momento autoridad. Dice la palabra, y donde quiera que fuere José iba a tener esa autoridad. Qué tremendo. Faraón no le estaba proponiendo matrimonio. Por eso es interesante que lo vistió, dice la palabra, de lino. ¿De dónde viene José? ¿De dónde venía José? ¿De dónde venía José? José venía de estar preso injustamente por el tema de la esposa de Potifar. Entonces, ¿de dónde venía? ¿Por qué le cambian la vestidura? ¿Por qué le cambian la vestimenta? Por eso es interesante que lo vistió de lino fino, dice la palabra. Y vuelvo y se lo repito, ¿de dónde venía José? José venía de estar preso injustamente y lo hizo montar en su segundo carro y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo, yo soy Faraón, dice la palabra. Sin embargo, nadie levantará su mano ni sus pies sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Faraón, ¿qué hizo? Reconoció. Faraón, ¿qué hizo? Reconoció la unción de Dios en la vida de José. Reconoció la unción de Dios en la vida de José. Y es por esto que le entrega autoridad sobre todo el territorio por medio de su anillo. Qué interesante. La pregunta es, ¿por qué pasó esto en la vida de José? Fácil, porque José, antes de buscar agradar a los hombres, buscó siempre agradar a Dios, buscó siempre la cobertura de Dios, buscó la autoridad de Dios, su anillo, buscó siempre primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Exactamente eso dijo Jesús. Esto es exactamente lo que dijo Jesús. Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 28, el versículo 18, dice lo siguiente, cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad significa cuatro cosas. Significa poder, significa autoridad, significa facultad y significa capacidad. Ahí está el anillo en el Hijo. El verbo hecho carne. Por eso la palabra de Mateo 28, verso 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso le repito, la palabra potestad significa estas cuatro cosas: poder, autoridad, facultad y capacidad. Ahí está el anillo en el Hijo, en el verbo hecho carne. Por eso, todo lo que nuestro Señor Jesucristo decretó y estableció en el Nuevo Testamento, nunca, escúcheme con atención, nunca puede ser revocado, nunca puede ser revocado. Y esa autoridad nos la ha heredado Él, a nosotros, a su pueblo, a su iglesia. Y esto no puede ser revocado. Lo que ya Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, cuando nosotros usamos el anillo, nos movemos en estas cuatro cosas. Nos movemos en ese poder, nos movemos en esa autoridad, nos movemos en esa facultad y en esa capacidad. Lo que decretamos no puede ser revocado. Es muy importante entender esto. Cuando un hijo, alguien que está alineado, alguien que tiene realmente, que entiende su verdadera unción, que entiende verdaderamente su identidad como hijo. Por eso le digo, cuando un hijo de Dios tiene cobertura y tiene ese anillo, esa autoridad, es 2 veces más fuerte y poderoso. Es 2 veces más fuerte y poderoso. Qué tremendo esto, amén.
Y no estoy hablando de alguien que va a la congregación los domingos. Yo no estoy hablando de esto, amada iglesia. No estoy hablando de alguien que va a la congregación los domingos. Yo le estoy hablando a esos que han entendido su identidad como hijos. A esos son los que les estoy hablando. Les estoy hablando a esos que han entendido su identidad como hijos. El hijo puede atar en la tierra y lo que él ata en la tierra es atado en el cielo y viceversa. Amén. Entonces, todo lo que se llama o todo lo que se trae con el anillo de autoridad del rey no puede ser revocado. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice Mateo 16, verso 19. Mateo 16, verso 19 dice lo siguiente: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que haces en la tierra será atado. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremenda palabra. ¿Dónde está eso, pastor? Mateo 16, verso 19. Para muchas personas, esta palabra de Mateo 16, 19 no es una realidad. Es más bien una doctrina, o es más bien una enseñanza sin esa práctica. No es una realidad, pero Mateo 16, 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, Jesús le dice a Pedro que le está delegando, que le está entregando la facultad, la autoridad, que se describen como las llaves del reino de los cielos. O sea, esas llaves vienen a ser equivalentemente a ese anillo de autoridad. Amén. Pregunta: ¿qué pasa cuando una persona quiere ordenar algo sin tener esa autoridad o sin tener ese anillo? Se vuelve mandón, se vuelve mandona, gritón, gritona, en vez de hablar, y por ende no le van a obedecer. ¿Por qué? Porque no ven el anillo en su mano espiritualmente hablando. No le van a obedecer en lo espiritual porque no ven la autoridad, porque no ven ese anillo en su mano espiritualmente hablando, amada iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque viene a mi espíritu el libro de los Hechos, cuando unos hijos de un brujo intentaron liberar a una persona y le hablaron al espíritu diciéndole que saliera de esa persona, y el espíritu que estaba en esa persona les contestó: sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ¿quién son ustedes para venirnos a gritar? Entonces, ¿qué pasó aquí? Fácil. Cuando no hay cambio de vestimenta, cuando no hay cobertura, y cuando no hay esa cobertura, por ende tampoco hay un anillo, por ende no hay una autoridad, por ende tampoco hay un anillo de autoridad. Fácil. Amén. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado a los que hemos tomado nuestra posición como hijos la autoridad para sanar enfermedades. ¿Para qué? Para sanar enfermedades. Para sanar enfermedades. Dios nos ha dado autoridad para sanar enfermedades. No sé si les parece algo hermoso, pero creo que es precioso saber que podemos sanar enfermedades. Amén. Y también nos dio autoridad para echar fuera demonios. No es algo que a mí me guste o no me guste hacer. O sea, tengo la autoridad. No me están preguntando si es algo que me parece bien o no. También nos dio esa autoridad para echar fuera demonios. No es algo que a mí me guste o no me guste hacer. O sea, tengo la autoridad para hacerlo. En otras palabras, no necesito ser alguien especial. No necesito ser profeta. No necesito tener 4 o 5 años en la congregación. Solo por el hecho de haber nacido verdaderamente del agua y del espíritu, o sea, de Dios, yo tengo autoridad para hacer ¿qué? Yo tengo autoridad contra la enfermedad y contra los demonios. Amén. Contra todo principado y potestad. Amén. Porque es la autoridad de Cristo. Cristo representa ese anillo.
Amén. Tenemos autoridad para poder quebrar la pobreza. Tenemos autoridad para predicarles a nuestros familiares. Claro que sí. O sea, hay una cantidad de áreas en las que nosotros podemos ejercer autoridad. Y el pueblo de Dios no está ejerciendo esa autoridad. Se lo repito, tenemos autoridad para poder quebrar la pobreza, claro que sí. Tenemos autoridad para predicarle a nuestros familiares, claro que sí. O sea, hay una cantidad de áreas en las que nosotros podemos ejercer autoridad. Amén. Esto no debe ser una teoría, esto debe ser una realidad en tu vida. Esto necesita ser una realidad en tu vida, no necesita ser una teología, no necesita ser algo que puede ser, no, es que hecho está, dice la palabra. ¿Y qué pasa cuando una persona ora todo el tiempo y decreta, pero no pasa nada? Bueno, hay dos posibilidades, amada iglesia, que ustedes pueden entender. Número uno, pues está vestido con ropa sucia, y dos, no tiene anillo. O sea, esa persona necesita un proceso. Puede gritar y zapatear y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios y lo establecido por Él es que lo que digamos en el nombre o en el poder del acuerdo debe manifestarse. Este es un tema delicado, amada iglesia. No estoy acusando a nadie, pero lo más probable es que tiene encima una iniquidad cuando una persona no puede manifestar esto, pero lo más posible, no estoy acusando a nadie, este es un tema delicado, no estoy acusando a nadie, pero lo más probable es que tiene encima iniquidad. En otras palabras, puertas abiertas o cosas ocultas sin confesar. Ciertamente, amada iglesia, la iniquidad quita autoridad. Ciertamente, amado hermano, la iniquidad quita autoridad. Y constantemente deberíamos estar rastrillando nuestra propia vida, no la de los demás. Deberíamos estarnos rastrillando continuamente nuestra vida. Amén. Entonces, hay una ley que Dios ha dicho y ha establecido que todo lo que hemos puesto en el poder del acuerdo debe manifestarse. No puede ser que Dios esté equivocado, amada iglesia. Amén. No puede ser que Él no quiera, escúcheme, no puede ser que Él no quiera, tiene que haber algo más. Muy probablemente, y repito, no estoy señalando a nadie, pero hay todavía áreas de iniquidad, de ropa sucia, que anula la autoridad que la persona tiene. Por eso es tan importante, hermanos, examinarnos con lupa para poder tener claridad en esto. Amén. Claridad en esto. La tercera cosa que pone el Padre son las sandalias en los pies del hijo pródigo. Entonces, vemos que la vestidura representa autoridad, cobertura. Vemos que el anillo representa autoridad. Ahora, la tercera cosa que el Padre en Lucas está diciendo que pone sandalias en los pies del hijo pródigo. Amén. La tercera cosa que pone el Padre son las sandalias en los pies del hijo pródigo. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Marcos. Marcos 6, versos 8 y 9. Versos 8 y 9. Es interesante, es muy interesante. Escúcheme. Tomemos la palabra. Marcos 6, versos 8 y 9 dice así. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Y en el 9 dice, y les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Qué interesante. Escuche esto. Por lo visto, para Dios es más importante andar con calzado que tener comida. Dice, les ordenó, dice la palabra, les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino un bastón para apoyarse, ni pan, ni alforja, ni dinero, sino sandalias. Lo único que les dejó llevar fue el bastón y sandalias.
para Dios es más importante el calzado que la comida. Escúcheme, para Dios es más importante el calzado que la comida. Y es interesante lo que dice la palabra de Dios respecto a las sandalias. En el libro de Ruth, capítulo 4, los versos 7 y 8 dicen así. Mire lo que dice el libro de Ruth, capítulo 4, versos 7 y 8. Dice así: en esos días, dice la palabra, en esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. El verso 8 dice: entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a voz: compra tú la tierra, compra tú la tierra. Entonces, aquí podemos ver que había una costumbre en Israel, amada iglesia, respecto a la redención, en este caso, de una tierra. Entonces, estas transacciones, para que tuvieran vigencia, se tenía la costumbre de quitarse la sandalia y dársela al otro. Esto servía como testimonio en Israel. En otras palabras, amada iglesia, amado hermano que está ahí conectado, en otras palabras, era como si se firmara, escúcheme, en otras palabras, era como que se firmaba el documento de acuerdo entre dos partes, dándole uno la sandalia al otro. Estaban haciendo un trato públicamente. Amén. Voy a leer otra versión del mismo pasaje de Ruth, capítulo 4, el verso 7. Mire lo que dice la palabra. Antes en Israel, en caso de rescate, dice esta palabra, en caso de rescate o de cambio para dar fuerza al contrato, había la costumbre de quitarse una sandalia y dársela al otro. Esta era la manera de testificar en Israel. Entonces, el calzado en la palabra de Dios es un asunto de redención. Es decir, tiene que ver con comprar y traspasar tierra. Comprar y traspasar tierra. Por eso, la palabra de Dios dice: todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Wow. Esto es un enlace, es un acuerdo, y muchas personas han escuchado o han leído sobre este texto, pero no lo entienden a profundidad. Esto es poderoso, hermanos, poderoso, amada iglesia. Amén. Les voy a dar un ejemplo más. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo estoy comprando una tierra a otra persona y las escrituras salen en una semana. Las arras, por decirlo así, vendrían a ser mi sandalia para sostener el acuerdo mientras sale las escrituras del previo. En otras palabras, yo entrego mi sandalia como señal de que este acuerdo está definido, está hecho, está definido y está hecho. Y es muy interesante que esto se hacía únicamente para redención de la tierra. Wow, para redención de la tierra. No se hacía en cualquier otro negocio. No se hacía para intercambiar ovejas. No se hacía para buscar esposa. Era específicamente para redención. Y es muy interesante lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 25, el verso 7 al 10. Dice la palabra así, respecto a la sandalia. Escuche, respecto a la sandalia, dice lo siguiente. Dice, escuche, verso 7. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella debería ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. El verso 8 dice: entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán
y hablarán con él. Si aún así se niega y dice, no quiero casarme con ella, la viuda, dice el verso 9, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Luego declarará, esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El 10 dice, a partir de entonces todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. ¡Qué tremenda marca! ¡Wow! Al hombre que le quitaron la sandalia. Y me llama mucho la atención de este pasaje, esta parte. Todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Otra versión dice, y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada. ¡Wow! Entonces, redimir significa que algo que era de mi pertenencia, escúcheme, redimir significa que algo que era de mi pertenencia se perdió y yo como dueño lo vuelvo a comprar. Lo vuelvo a comprar. Eso significa redimir. Significa que algo que era mío, que me pertenecía, se perdió y yo como dueño lo vuelvo a comprar. Eso significa redimir. En otras palabras, redimir significa comprar dos veces. Entonces, yo fui creado por Dios. Tú y yo fuimos creados por Dios. Yo fui creado por Dios, pero me perdí y el Señor me compró con alto precio. Amén. Entonces, le pertenezco a Él, a mi Señor, a mi Cristo, a mi Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Le pertenezco a Él dos veces por creación y por redención. Entonces, lo que conduce mis pasos, lo que utilizo como elemento de decisión en lo que hago, tiene que ver con el hecho de entender que yo no me pertenezco a mí mismo. Cuando uno se quita las sandalias, estoy hablando en el contexto bíblico, cuando uno se quita las sandalias o se quita la sandalia y camina descalzo, se está haciendo uno con lo que está pisando. Amén. Cuando Jesús está con los discípulos, por ejemplo, en la última cena, Él les lava los pies y les dice, si no hago esto, ustedes no tienen parte conmigo. Y es interesante esto. ¿Por qué? Porque a los que Él les estaba lavando los pies, sus pies, habían dejado sus hogares por Él. Habían caminado por más de 3 años con Él. Les estaba diciendo que si no les lavaba los pies, ellos no iban a tener parte con Él. Qué tremenda palabra. ¿Por qué? Porque era tan importante. ¿Por qué era tan importante lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos? Él no lo hizo antes. No les enseñó esto. No les enseñó antes sobre este tema, porque el Señor Jesucristo sabía que cuando los discípulos se quitaran las sandalias o la sandalia, entrarían en acuerdo con Él. Se estaba firmando un acuerdo entre Él y los discípulos en ese momento de lavarle los pies. Se estaba firmando un acuerdo entre Él y los discípulos. En otras palabras, amada iglesia, el Señor Jesús sabía que proféticamente al quitarse las sandalias significaba que el acuerdo entre Él y ellos estaba hecho. Esa tierra ya le pertenecía a Él. Todo el proceso de caminar con los discípulos ha sido intenso, ha sido tremendo, pero al final, la última noche, Jesús mismo les lava los pies a los discípulos y les dice, si yo no hago esto, ustedes no tienen parte conmigo. Queda anulado todo lo que ustedes han hecho, todo lo que han dejado, todos los milagros que han hecho, queda todo ahí. Esto es importantísimo. Recuerden que Pedro no quería que le lavaran los pies. Recuerden que ese mismo Pedro, el Señor le dice, a ti te daré las llaves. Pero ahora les dice, si no te lavo los pies,
No puedes participar de esto. Amada iglesia, no podemos caminar descalzos espiritualmente hablando, porque cuando caminamos descalzos espiritualmente, nos asociamos con un sistema caído. Por ejemplo, la religión del Islam le exige a toda persona que quiera entrar en una mezquita, lo que tiene que hacer lo tiene que hacer descalzo. Y literalmente lo que esto significa es que está entrando en un pacto o está pactando con el Islam o aceptando. O sea, esto está siendo un acuerdo. Y es muy interesante que Dios le dice a Moisés que debe quitarse las sandalias para acercarse a la higuera que ¿estaba qué? Ardiendo. La pregunta es, ¿por qué le pide el Señor que se saque las sandalias para entrar a ese lugar? El Señor le dice, porque la tierra que vas a pisar es santa, y el hecho de que Moisés entrara descalzo estaba haciendo, ¿qué estaba pasando? Le estaba pasando algo muy interesante a Moisés, porque la tierra que vas a pisar es santa, y el hecho de que Moisés entrara descalzo estaba siendo santificado y haciéndose uno con el Padre Jehová. Amén. En otras palabras, el polvo que traía en sus sandalias, que representaba una tierra caída, no podía entrar en una atmósfera o tierra santa. Entonces, amada iglesia, si tú te movieras con las sandalias correctas, no te aferrarías a lo que el mundo hace, porque tú sabes que el mundo no puede esperar, no, tú sabes que del mundo no puedes esperar nada. El punto, hasta qué punto yo necesito entender esto, escúcheme, porque tú sabes que del mundo no debes esperar nada. El punto está que muchas veces los propios creyentes tienen vergüenza de manifestar su fe públicamente. Pero yo no voy a esconder quién soy. Yo soy un hijo de mi Padre Jehová. Amén. Por ejemplo, un joven cristiano que entra por primera vez a la universidad y le dicen tenemos una fiesta el viernes. Ese joven, como tiene autoridad de hijo, dice, perdóneme, yo no participo de la fiesta. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Tengo otra manera de pensar. Soy una persona distinta. Puedo ser tu amigo, desde luego que sí, pero soy diferente. Podemos ser compañeros de la carrera, pero tengo mis límites. Puedo ser compañero de la carrera tuya, pero yo tengo mis límites. Amén. Y tal vez, amada iglesia, lo que voy a decir es un poco fuerte, pero mi pregunta es, ¿qué hace un hijo de Dios en una fiesta secular? ¿Qué hace un hijo de Dios festejando el Halloween? ¿Qué hace un hijo de Dios teniendo charlas de chismes, conversaciones de chismes? ¿Qué hace un hijo de Dios celebrando carnavales? ¿Por qué digo esto? Porque donde te lleven tus pies es donde te vas a dirigir. Por eso es que para los ojos del Señor es más importante andar con zapatos que andar con comida. Dice, no lleven nada de comer ni nada de dinero, pero no olviden la sandalia. Amén. Cuando Dios le dice a Josué que todo lo que pisare la planta de su pie lo tendría. Dios le dice a Josué que todo lo que pisare la planta de tu pie lo podría reclamar o redimir. No dice todo lo que pise tu zapato. O sea, Josué se tuvo que quitar las sandalias y caminó. Y Dios dijo esto, te lo voy a dar a ti. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche, pero Josué, escúcheme con atención, amada iglesia. Dios le dice a Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie lo podría reclamar y redimir. Él no está diciendo todo lo que pise tu zapato. No. O sea, Josué se tuvo que quitar. Josué tuvo que quitarse las sandalias y caminó. Y Dios le dijo, eso te lo voy a dar a ti. Amén.
Esta palabra es para alguien. Eso te lo voy a dar a ti. Josué estaba trayendo la redención a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham hace muchos años. Y mi pregunta es, si los que dieron las vueltas, esta es mi pregunta y me tiene pensando en mi espíritu, si los que dieron las vueltas alrededor de Jericó eran un ejército descalzo, yo pienso que sí, amada iglesia. No me extrañaría que haya sido un ejército descalzo, proféticamente. Y tal vez los de la ciudad de Jericó dirían, este ejército de Israel viene con un desfile, viene como en un desfile y ni siquiera tiene un buen arsenal de armas. Pero ellos estaban dinamitando el lugar con ese acto profético. O sea, hay un poder detrás de la obediencia. Y si ellos estaban andando descalzos o no, con sandalias, el hecho era que estaban redimiendo la tierra, la estaban reclamando para el nombre de Jehová, la estaban redimiendo para el nombre de Jehová. Y esto necesitamos entender. Amén. Esto que le estoy diciendo lo entienden muchas personas orientales. Por ejemplo, tú entras a la casa de un árabe y debes dejar tus zapatos en la entrada. Esto no es un tema solamente cultural. La verdad es que hay un principio espiritual que ellos lo manejan muy bien. Amada iglesia, nosotros necesitamos entender que somos hijos y al ser hijos somos distintos. Y hay lugares donde nosotros no podemos estar, te guste o no te guste, amada iglesia. Esto es así, ¿por qué? Porque Dios lo ha dicho, pueblo apartado, nación santa, real sacerdocio. Entonces, amados, hay lugares donde nosotros no podemos estar, nos guste o no nos guste. Somos apartados, somos una nación santa, somos un real sacerdocio. Entonces, hermanos, en Cristo, no te olvides que pródigo significa disoluto, el que no tiene límites. Tiene que ver con entender que no puedo estar en algunos lugares o participar de fiestas seculares. Pastor, es que de pronto en medio de esa fiesta yo puedo compartirle del Señor a otra persona. Y yo te voy a decir algo en esta noche. Dios no va a exponer a sus hijos a algo así. El único que arriesgó su vida y murió en la cruz fue Jesús y lo hizo por todos. Así que no vayas a donde tu fe no te acompañe. No vayas a donde tu ropa y tu anillo y tu calzado espiritualmente corren peligro. Wow, esta palabra es para alguien. No vayas a donde tu fe no te acompañe. No vayas a donde tu ropa, tu anillo y tu calzado espiritualmente corren peligro. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo lo único que quiere hacer es anular tu capacidad de conquistar, de avanzar y expandir. Y es aquí donde tú te das cuenta que el enemigo no busca cualquier cosa de ti. Él quiere tus vestimenta, él quiere tu vestimenta, él quiere tu anillo. Y para quitarte tu anillo, él te va a ofrecer collares, cadenas, te va a ofrecer aretes, dinero, posición, reconocimiento, etcétera, etcétera y etcétera. En verdad, él no busca que no creas, él quiere que creas, pero que no gobiernes. Amén. Él busca que creas. Él realmente no quiere que tú no creas. Él quiere que creas, pero que no gobiernes. Que no gobiernes. Amén. Eso es lo que él quiere, que no gobiernes, pero que no gobiernes. Hay gente, amada iglesia, que cree, pero que nunca gobierna. Se lo repito, hay gente que cree, pero que nunca gobierna. ¿Y cómo gobierno, pastor? Declarando, estableciéndote. Tú tienes que declarar, pastor, como gobierno, decretando, estableciéndote. Necesitas entender eso, amada iglesia. ¿Cómo gobierno? Estableciéndote, decretando, estableciéndome en lo que Dios ha dicho de mí. ¿Y qué ha dicho Dios de mí? Que soy su hijo. Amén. Que soy su hijo. Y quiero profetizar, escúcheme, quiero profetizar que así será a partir de este momento para todos ustedes que están ahí conectados.
y los que van a ver en diferido esta palabra. Y Dios va a comenzar a preguntarles a muchos de ustedes, ¿cuánto calzas? ¿Cuánto calzas? Dios va a comenzar a cambiar esas ropas. Dios va a comenzar a poner anillos en manos. Pero también Dios va a comenzar a preguntarles a muchos, ¿cuánto calzas? ¿Cuánto calzas? Amén. Viene un cambio, amada iglesia. Escuche lo que le estoy diciendo con atención. Viene un cambio, viene un tiempo diferente y necesitamos prepararnos para el 2025. Y el Señor puso esto en mi espíritu. Y el Señor puso esto en mi espíritu. Hijo mío, muchos van a ser probados en estos últimos 41 días que quedan del 2024. Eso puso el Señor en mi espíritu. Dice, viene un cambio. Viene un tiempo diferente y necesitamos prepararnos para el 2025. El Señor puso esto en mi espíritu. Hijo mío, muchos van a ser probados en estos últimos 41 días que quedan del 2024. Así que estén muy atentos, amada iglesia, y lo repito, no vayas donde tu fe no te acompañe, no vayas donde tu ropa, tu anillo y tu calzado espiritualmente corren peligro. Esto es algo que Dios nos está hablando. Ojo, 41 días. 41 días vamos a ser probados en estos 41 días. Se acerca diciembre, se acercan tiempos dispensiosos para muchos, pero Dios está probándonos en estos 41 días que quedan del 2024. Así que estén muy atentos y lo repito, no vayas a donde tu fe no te acompañe, no vayas donde tu ropa y tu anillo y tu calzado espiritualmente corren peligro. Voy a volver a Lucas 15, 21 y 22. Dice así la palabra. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. El 22 dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. ¿Qué dice? Pronto, dice la palabra, pronto, dice la palabra, pronto, pronto, rápido, le falta cobertura, le falta anillo, le falta sandalia, resolvámoslo pronto. Esto me enseña que cuando corro para salir de la posición de un hijo pródigo, o sea, de estar disoluto, mi padre resuelve mi condición pronto. Él no tarda, él no tarda. Esta palabra es para alguien. Yo necesito entender esto. Mi padre resuelve mi condición pronto. Cuando yo corro, cuando yo salgo de la posición de hijo pródigo, o sea, de estar disoluto. Mi padre resuelve mi condición pronto, él no tarda. Amén. Esta palabra es para alguien. Gloria a Dios. Alabada es tu palabra, Señor. Glorificada es tu palabra, Señor. Inna más que ella. Alabado es tu nombre, Señor. Amada iglesia, tomemos la palabra de Dios en Josué capítulo 5, versos 13 al 15. Voy terminando, escuche. Tome la palabra de Dios. Esta palabra es importante. Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 dice, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, escuche, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? 14. Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante. Wow, soy el comandante. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El 15 dice, el comandante del ejército del Señor contestó. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que le indicó. Y Josué hizo lo que se le indicó.
¿Qué está haciendo aquí el ángel del Señor? Muchos dicen que era nuestro Señor Jesucristo el capitán. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un traspaso. Está haciendo un traspaso de tierra a Josué. Al frente está Jericó, recuerde. Así que esta palabra es para alguien. Viene un tiempo. Este 2025 es un tiempo. Viene un tiempo donde va a haber traspaso de tierra. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús. Eso fue lo que le dijo el ángel. Muchos dicen que era el Señor Jesús, el capitán. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hay un traspaso de tierra. A Josué se lo estaba diciendo. Al frente estaba Jericó. ¿Por qué digo esto? Porque Josué 6, versículo más adelante, leímos el 5. Váyase a Josué 6. Josué 6. El libro de Josué 6, el verso 1 y 2 dice, ahora bien, dice la palabra, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar y salir, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey, a todos sus guerreros fuertes. Así que la palabra es esta, no importa si está cerrada las puertas, no importa si estaban bien cerradas, no importa si están bien cerradas. El Señor está diciendo, te he entregado a Jericó y a su rey y a todos sus guerreros. Qué tremenda esta palabra. La pregunta, ¿en qué momento entregó Jericó en la mano de Josué? En el momento en que Josué se sacó las sandalias y pisó, ahí hubo el intercambio de tierra. Esto es muy tremendo y muy poderoso. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche. No sé cuántos se puedan decir amén en esta noche, amada iglesia. Viene un tiempo muy poderoso. Viene un tiempo muy poderoso para los hijos, no para el que se congrega, no para el cristiano, para los que tienen identidad de hijos, amada iglesia. Por eso le digo que la pregunta, ¿en qué momento le entregó Jericó en la mano a Josué? En el momento en que Josué se sacó las sandalias y pisó proféticamente. Y ahí hubo un intercambio de tierra. Esto es muy interesante, amada iglesia. Esto es muy interesante. Así que escuche, a mi espíritu viene esta palabra y viene a mi espíritu Efesios 6:15. Escuche lo que dice Efesios 6:15. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Completamente preparados. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Efesios 6:15. Esto me lleva a entender que cuando estoy con las sandalias tengo paz, soy portador de buena noticia, pero no solamente esto, puedo estar completamente preparado en todo tiempo. Wow, esta palabra es para alguien. Completamente preparado en todo tiempo. Y siento muy fuerte en mi espíritu que este 2025 va a ser un año donde Dios desde su trono va a soltar muchas cosas a los hijos. Él no le va a soltar nadie a un disoluto. Él no va a soltarle cosas eternas a personas que están en una posición disoluta de pródigo. Es un año de aprender a ser hijos en obediencia. ¿Por qué? Porque los hijos tienen gobierno. Los hijos heredamos el gobierno del Padre y hemos aprendido que uno puede ser un hijo y convertirse en un pródigo. Ojo con esto. Pregunta, ¿cómo se convierte un hijo en pródigo? Porque no pone límites. Y al no poner límites pierde su vestimenta, su anillo y su calzado. Y para que un pródigo o una persona disoluta pueda restaurar su relación con su padre, él debe primeramente arrepentirse por lo que ha hecho y debe empezar el camino de regreso a casa, el camino de regreso al Señor. Y cuando el Señor lo vea y cuando el hijo pródigo toma la decisión, Dios Padre va a ayudarle en el último tramo, el más difícil para llegar a la casa. ¿Por qué? Porque Él va a salir a tu encuentro. Él va a devolver estas tres cosas. Él va a devolver estas tres cosas. Él te va a devolver en las tres cosas. Él te va a devolver las tres cosas que perdió. Porque uno puede ser hijo, si uno no puede ser, escúcheme, porque uno no puede ser hijo sin estas tres cosas. Amén.
Yo quiero poner esto en tu espíritu para ir cerrando con este tema, que lo que viene del corazón de Dios es que entendamos que somos hijos, pero creo que es vital, amada iglesia, creo que es vital tomarnos el tiempo para examinar si estamos vestidos, o sea, si realmente yo tengo cobertura, le doy cuentas a alguien, estoy bajo autoridad, soy una persona bajo autoridad, si tengo el anillo pero no lo uso, si el camino que he recorrido y he pisado lo he hecho en redención o en iniquidad, si soy una persona que está moviéndose en redención o si de repente soy una persona que no mido mis pasos. Mire qué importante, es una palabra que el Señor nos entrega, es muy valiosa y debe ayudarnos a reflexionar, iglesia, a tomar cuidado con algunas áreas de nuestra vida, amén. Y quiero orar para cerrar este tiempo. Quiero orar por todos ustedes. Quiero orar por todos ustedes, por todos los que están ahí conectados. Y también que compartamos la cena. Así que vaya cogiendo la cena porque vamos a entrar en un tiempo poderoso. Vamos a orar, vamos a decretar, vamos a establecer este tiempo en las manos del Señor. Así que quiero orar por ustedes. Tome la cena, vamos a compartir la cena. Acompáñenme en esta oración. Ahí estamos, acompáñenme en esta oración. Señor, 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 queremos darte a ti las gracias por todo lo que haces. Tú, mi Señor, haces todas las cosas en un orden preciso y perfecto. Padre, en esta noche queremos mirar con cuidado si hemos puesto límites correctos. Queremos ser hijos que saben reconocer que hay que poner límites para así liberar nuestra alma. Si hemos caminado descuidadamente, Señor, te pedimos perdón. Oh Santo, te pedimos perdón. Señor, sabemos que tú nos has dado libertad y la capacidad para escoger si vamos a la derecha o a la izquierda. Pero lo importante de esto es entender que tú ya has tomado una decisión que nos conviene más. Tú ya nos has dado el camino que es mejor para nosotros. Y ese es el camino que nosotros queremos seguir, Señor, como iglesia. Señor, en esta noche yo quiero darte gracias porque un día nuestro Señor Jesús nos dejó la túnica que Él usó al pie de la cruz. No solo eso, Él nos ha dado la libertad de usar el anillo del Rey para no ser espectadores pasivos de lo que pasa alrededor nuestro. Señor, te pedimos la fuerza para tener cuidado, Señor, con lo que el cielo y tú nos has heredado, lo que tú nos has delegado, Señor. Porque es una tremenda responsabilidad saber qué es lo que estamos pisando, sobre qué superficie nos estamos moviendo, cómo nos relacionamos con las personas. Yo te ruego en esta hora, por un temor, Señor, yo te ruego, Señor, en esta hora, por un temor divino que esté sobre nosotros constantemente dirigiéndonos, Señor, a los lugares correctos, amado Señor. Gracias porque tú no dejaste nada suelto, sino que en tu buena voluntad tú nos has diseñado para buscar tu rostro, Señor, para buscar tu rostro, Señor. Oro en esta noche, Señor. Oro, Señor. Intercedo en esta noche. Oro de manera especial para cualquier persona que está escuchando esto y se da cuenta en su corazón que tiene un corazón pródigo, que se ha apartado de la casa del Padre, que está caminando sin cobertura. Señor, te lo pido, Señor, que ha perdido el anillo tiempo atrás y que sus pies están descalzos, Señor. Padre, te pido que abras un camino, Señor. Padre, te pido que abras un camino delante de sus ojos, de regreso a la casa del Padre, y te pido en tu voluntad, en tu gran poder, Señor, que tú salgas a su encuentro cuando Él esté llegando a la colina, Señor, y lo puedas vestir y puedas cambiar su destino ahora, Señor. Esta palabra es para alguien. El Señor va a cambiar vestimentas, el Señor va a colocar anillo, el Señor va a colocar sandalias, el Señor lo va a hacer ahora, el Señor va a cambiar
cambiar el destino de muchos, pero hay algo especial. Yo siento a hombres, yo siento a unos varones, yo siento a un varón que ha luchado y el Señor le está diciendo: tu destino va a ser cambiado ahora. Tienes que regresar a la casa, tienes que volver a la casa, tienes que comenzar a caminar. Oh Señor, oro también por aquellos hijos del Espíritu, aquellos que han sido engendrados por el Padre, que en algún momento han sido confundidos por las tinieblas, se han apartado. Oro para que vuelvan a la casa. Señor, oro para que vuelvan a la casa. Oro para que vuelvan a la casa. Te pido que toda vestidura de iniquidad, que todo lo que esté, Señor, sobre tus hijos, todo lo que los esté acusando, te pido, Señor, ahora mismo, Señor, que toda vestidura de iniquidad que todavía esté sobre tus hijos, acusándolos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, y por el poder de tu sangre, Señor, y por el poder de tu sangre, y por el poder de tu sangre, el poder que hay en la Santa Cena, Señor, toda vestidura e iniquidad sea quebrada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amada iglesia, comamos de la carne de nuestro Señor. Coman, coman, coman. Oh Santo. Oh Santo Señor. Asimismo, Señor, bebemos, Señor, de la sangre de nuestro Señor. Bebemos de tu sangre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que los destinos sean cambiados, Señor. Para que los destinos sean cambiados, Señor. Vuelvan a casa, Señor, te lo pedimos, Señor. En el nombre, Señor, toda vestimenta de iniquidad que todavía quede sobre tus hijos acusándolos, Señor, se quiebra ahora mismo, Señor, se rasga, se quita y se cambia, Señor, por el poder de tu sangre, Señor. Beban de la sangre. Señor, declaramos que todos tus hijos son libres de toda iniquidad y cautividad. Señor, declaramos que todos tus hijos son libres de iniquidad, de toda iniquidad y toda cautividad. Y aún, Señor, son libres de ellos mismos, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado, Señor. Con el poder de tu sangre, Señor, y la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, amado Señor, por este tiempo. Bendiciones para todos ustedes que están ahí conectados. El Señor los continúe bendiciendo. Ahí le van a salir unos anuncios. Si usted desea bendecir este ministerio con una ofrenda, si desea bendecir este ministerio con una siembra, lo puede hacer si está dentro de Colombia a través de las cuentas Nequi que están dentro del territorio colombiano. Y si usted está fuera del país, lo puede hacer comunicándose al más 57 320 más 57 310 para hacerles y darle la información para que lo puedan hacer por Western Junior. Amén, si están fuera del país. Así que los bendigo a todos los que se tomaron y se pusieron la camiseta número 10 y colocaron aquí un me gusta. Ahí quiero bendecir a Albert Rubio, a Rusastoque, Leonor, Rocío Pérez, John Freddy Muñoz, Alexandra, Lucía, Claudia, Sofía, Ana María, Angélica, Ingrid, Gabriela, María Eugenia, Margot y todos los que han colocado un me gusta. Recuerden, para nosotros es muy importante que tú puedas darle un me gusta a esta prédica y a las últimas 10 publicaciones que tengamos en nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Las últimas 10, dale like, dale like, dale like y un me gusta. Esto es de mucha bendición para nuestro ministerio. Y también en nuestra página de Facebook Live, la Iglesia Transformación, el León de la Tribu de Judá, Villavicencio. Bendiciones para todos ustedes que están ahí conectados. Los bendigo, bendigo. Recuerden, es un tiempo. Dios está probando
estos 41 días, amada iglesia, no vayan donde su fe no los acompañen, no vayan donde su vestimenta, su vestido, su anillo y sus sandalias espiritualmente corran peligro, no vayan, absténganse. Grandes cosas vienen cuando obedecemos. Así que los bendigo a todos ustedes, el Señor los continúe bendiciendo. Aquí en Colombia mañana es festivo, así que bendiciones para los de Colombia, que es un día festivo, y para todas las otras naciones, un buen principio de semana. El Señor los continúe bendiciendo. Shalom, les amamos en el Señor. Bendiciones. Recuerden, denle un me gusta a la predica. No se vayan sin dejarle un me gusta. Les amo en el Señor. Bendiciones para todos ustedes. Shalom.